Bienvenidos a esta nueva clase con el tema operaciones con intervalos. Bien, vamos a ver las 4 operaciones básicas que existen con intervalos y cada uno de sus ejemplos. Primero tenemos a la unión. En este caso, la unión de conjuntos, que sean subconjuntos del conjunto de los números reales, van a ser el conjunto en donde al menos uno de los elementos pertenezcan a los dos intervalos. Bien, este tipo de conjuntos lo vamos a denominar de la siguiente forma y los vamos a leer así. A unión B es igual al conjunto donde X pertenece a los números reales, donde X pertenece a A o X pertenece a B. Y tenemos este ejemplo. Nos dice que calculemos la unión entre menos 5 y 0, con menos 1 y el infinito positivo. Entonces, en este caso tenemos que graficar uno a uno cada uno de los conjuntos. ¿Y cuál va a ser la solución? La solución será la unión de los dos conjuntos, es decir, coloreamos los dos conjuntos en uno solo. Y escribimos este intervalo como la unión de conjuntos. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Me dice, sea el conjunto A, el intervalo abierto desde menos 3 hasta 6 también abierto. ¿Por qué sé que es abierto? Porque este corchete está dado la vuelta. Y el conjunto B, que es un intervalo cerrado en 1 y cerrado en 9. ¿Por qué sé que es cerrado? Porque tenemos un corchete que está correctamente dibujado. Entonces, vamos a colorear primero este conjunto, el conjunto A. Ya vamos a poner los elementos en la recta numérica. Como necesito hasta el 9, vamos a colorear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en los negativos vamos a colorear, a escribir hasta el menos 3. Listo. Entonces, este intervalo me dice que va desde el menos 3 abierto, por eso no le coloreo este circulito, hasta el 6, en este caso también abierto. Listo. Y el otro intervalo, el conjunto B, desde el 1 hasta el 9. Entonces, desde el 1 cerrado hasta el 9, que también está cerrado. Por eso les coloreo estos dos circulitos. Listo, ¿cuál es la unión de estos dos conjuntos? Como habíamos dicho, va a ser los dos conjuntos en uno solo. Es decir, toda esta porción del intervalo. Entonces, yo puedo definir que A unión B es el intervalo, en este caso, que va desde el menos 3, que también sigue siendo abierto, hasta el último intervalo, que sería el 9. En este caso, el 9 está cerrado. Le mantengo esa notación cerrada. Y ya tenemos la unión de estos dos conjuntos. Bien, ahora vamos con la intersección. La intersección, en este caso, son los elementos en común de ambos conjuntos. Y lo vamos a leer de la siguiente forma. A intersección B es igual al conjunto donde X pertenece a los reales, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Y tenemos el siguiente ejemplo. Me dice calcular el intervalo que va desde menos 4 abierto hasta 3 cerrado, intersección con 0 abierto y 6 cerrado. En este caso, igual tenemos que graficar los dos intervalos por separado. Entonces, el menos 4 hasta el 3 sería este intervalo que está de rojo. Y el otro intervalo desde 0 hasta 6, justamente tenemos color azul. Bien, ¿cómo sabemos cuál es la intersección? Es básicamente donde se unen los dos conjuntos, donde nosotros podemos ver que las gráficas se unen, que justamente sería este intervalo de aquí. Por eso el intervalo de la intersección va desde el 0 hasta el 3. Y en este caso va a ser 0 que va a estar abierto y el 3 va a estar cerrado. Simplemente anotar algo que si tenemos en este caso el conjunto que está cerrado y uno abierto, tomamos solamente el que está abierto. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Me dice que calcule la intersección desde menos 2 hasta 5 y desde 0 hasta 7. Este intervalo está abierto en 2, cerrado en 5 y abierto en 7 y abierto en 0.
Entonces, primero vamos a ubicar los elementos que tenemos. Tengo el -2, el -1, el 0, el 1, y vamos a ubicar hasta el 7. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Listo. Primero vamos a colorear ese intervalo A desde el -2, que en este caso está abierto, por eso no le colora este circulito, hasta el 5 y el 5 que está cerrado. Entonces debo colorear este circulito. El otro intervalo que tengo es el intervalo B, desde el 0, igual está abierto en 0, por eso no le coloreo, hasta el 7, que también está abierto, porque los dos corchetes están dados la vuelta. ¿Dónde está la solución? Donde justamente se pintan estos dos intervalos, que sería justo aquí, donde se unen las dos gráficas. Listo, entonces, puedo definir que A intersección B es igual al conjunto que va desde el 0, y como habíamos dicho, si está cerrado y abierto, sigue siendo abierto. Abierto en 0 hasta el 5. Como tengo dos elementos cerrados, el 5 va a estar cerrado, desde 0 hasta el 5. Y esa sería la intersección. Bien, ahora vamos con la diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos se define como una resta. En este caso, los elementos que pertenecen al primer conjunto, pero se quita los elementos del segundo conjunto. En notación de conjuntos tenemos que A menos B es igual al conjunto donde X pertenece a los reales, tal que X pertenece a A y X no pertenece. Bien, entonces para ello tenemos el siguiente ejemplo. Me dice calcule la diferencia entre A y B. En este caso, A es el intervalo que va desde -4 a 2 y B de 0 a 5. Si nosotros vemos el intervalo A, está justamente ese intervalo de rojo, y el B, el de azul. ¿Qué significa la diferencia? Como su palabra dice, quitar los elementos de B. Entonces solo me quedaría con esta partecita que pertenece a A y le quito lo que está justamente en el intervalo de B. Todo esto de aquí le quito a este intervalo y me quedo solamente con lo que tengo de A. La diferencia de A y B me quedaría este intervalo que va desde -4 hasta el 0. Bien, vamos a resolver nosotros un ejemplo. Sea el conjunto A desde -1 abierto hasta 4 cerrado. Y el conjunto B desde 2 abierto hasta 5 también abierto. Y vamos a calcular A menos B. Entonces voy a ubicar los elementos. Voy a ir desde el -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces, vamos a ubicar el conjunto A de rojo y vamos a graficarlo. Tengo desde -1 abierto hasta 4 cerrado. Por eso le pinto. Bien. Luego vamos a colorear de azul ese intervalo que va desde 2 abierto hasta 5 también abierto. Entonces, desde 2 abierto hasta ese 5 que también está abierto. Listo, como me dice A menos B, recordamos que esto sería A y este conjunto sería B. Al conjunto de A le quito justamente lo que está de B, es decir, hasta aquí. Entonces yo defino la diferencia de A menos B como el intervalo que va desde -1, como el -1 está abierto, utilizo el corchete al revés, hasta el 2 que también está abierto, porque tengo abierto y cerrado que me da abierto. También utilizo este corchete al revés. Y ya tendría la diferencia de estos dos conjuntos. Finalmente vamos a ver en este caso el complemento de un conjunto. ¿A qué se refiere el complemento? El complemento se define como un intervalo que está formado por lo que le falta a ese conjunto para hacer el universo. Básicamente es completar, como su palabra lo dice, este conjunto. Es decir, que tenga todos los elementos del infinito positivo hasta el infinito negativo. Por ejemplo, si me dice determina el complemento de A, en este caso A va desde el -infinito hasta el 8, miren, lo tenemos graficado hasta aquí,
El complemento sería los elementos que le faltan para hacer el universo. Es decir, desde el 8 hacia el infinito positivo. Y eso vendría a ser el complemento de este conjunto A. Vamos a escribir el complemento del conjunto A sería desde el 8, en este caso abierto, hasta el infinito positivo que también va a estar abierto. Ese sería el complemento de este conjunto A. Vamos ahora nosotros con el siguiente ejemplo. Me dice, si A es el conjunto que va desde el -3 hasta el 2, vamos a calcular el complemento de este conjunto. Entonces, ubiquemos los elementos. 0, 1, 2, 3, 4. Y por acá el -1, -2, -3 y -4. Listo. Primero grafico a este conjunto A. El intervalo que va desde el -3 cerrado, porque tengo el corchete bien dibujado, y pinto ese circulito, hasta el 2, y el 2 que es abierto. ¿Por qué sé que es abierto? Porque tenemos el corchete al revés. ¿Cuál será el complemento? Pues básicamente el complemento será lo que recordemos, que vaya del infinito positivo hasta el infinito negativo. Entonces, primero, desde el -3 abierto hacia el infinito negativo. Y luego desde el 2 cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque debo cumplir abierto y cerrado. Abierto y cerrado. Hacia el infinito positivo. Listo. Entonces, yo puedo definir el complemento de A como los elementos, primero esta parte de azul. Desde el -3 abierto hacia el infinito negativo. Recordemos los infinitos siempre abiertos. Unión, la otra partecita que tengo de azul. Desde el 2 cerrado hacia el infinito positivo, que en este caso va a ser también abierto. Y listo, ya tengo en este caso el complemento, lo que me hacía falta para que sea todo el universo de estos dos conjuntos. Bien, estas serían las 4 operaciones básicas que tenemos de esta parte de los intervalos. Y hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.